Señoras y señores, buenas tardes. Me llamo Antón Antonov y les estoy hablando desde mi casa aquí en París. Mi discurso hoy tratará sobre la micotectura. El discurso empieza ahora. Señoras y señores, buenas tardes. No sé si se habrán planteado alguna vez la posibilidad de encontrar un material de construcción sostenible, de fácil acceso, asequible y reciclable. Si lo han hecho, posiblemente no hayan pensado en los hongos como dicho material. De hecho, pocos o casi nadie lo ha hecho, o nadie lo había hecho hasta el año 2007, cuando dos estudiantes en posgrado en ingeniería mecánica, en la ciudad de Nueva York, decidieron usar el micelio para construir casas. El micelio es esa multitud de filamentos que componen el cuerpo vegetativo del hongo. Y estos estudiantes se dieron cuenta de que el micelio, junto con otro material producido por el hongo, que se llama quitina, y que se parece bastante a la sustancia que contienen los caparazones de los cangrejos, pues que el micelio junto con la quitina forman un compuesto que al poco tiempo de secarse se endurece y se convierte en una materia, un producto sólido. Y a partir de ahí, lo que hicieron dichos estudiantes fue patentar un nuevo aislamiento natural llamado Greensulate. Lo que hicieron Evan Bayer y Gavin McIntyre fue en realidad aprovechar las propiedades del micelio, entre las que cabe destacar su dureza. Es un material más duro incluso que el hormigón a igual peso. Aparte de eso, es un material ignífugo, resistente al agua y al moho. Y además es un aislante muchísimo más performante que el aislante tradicional de la fibra, fabricado a partir de fibra de vidrio. Este material se combina con cualquier residuo orgánico, por ejemplo, agrícola, como las hojas de avena o de maíz, que son los residuos orgánicos que usaron eh, Evan Bayer y Gavin McIntyre, para después crear una mezcla que se va a dejar durante 5 días en unos moldes, que se va a ir secando, el micelio se va a ir apoderando del conjunto y va a crear un tejido orgánico. Después de un tratamiento térmico, dicha mezcla se convierte en ese producto muy resistente y potencialmente el sustituto futuro de los ladrillos de hormigón. De hecho, actualmente ya se está utilizando, se está fabricando materiales de construcción como los ladrillos, ¿no? Justamente. Y me gustaría presentarles un par de proyectos liderados por un arquitecto estadounidense, Christian Maurer, que es también un defensor acérrimo de la micotectura. El primero se llama BioCycler o BioCycler en castellano y se trata de una máquina capaz de fabricar ladrillos de micelio a partir de una materia prima que es principalmente la madera o los residuos con base de celulosa procedentes de la construcción o de la demolición de una vivienda. Este, ese,
ese aparato, el BioCycler, es portátil y por lo tanto se puede trasladar fácilmente a cualquier lugar con abundancia de residuos de tipo que acabo de mencionar. La máquina después procesa esos residuos, elimina los barnices en el caso de la madera u otros productos químicos presentes en los desechos de los sitios de construcción o de demoliciones y finalmente produce los ladrillos de micelio. Por ahora su primera estructura es una ciudad para unos 500.000 habitantes. El pequeño detalle es que no se trata de unos habitantes humanos, sino de una colonia de abejas. Otro proyecto, el segundo que me gustaría presentarles, de ese arquitecto estadounidense, se llama BioHub o BioHub en castellano, y es un proyecto piloto llevado a cabo en Namibia, un país en el que el coste del material de los materiales de construcción en general es bastante elevado y en el que además resulta que existen una serie de arbustos invasivos que se han podido usar para producir esos ladrillos de micelio usando los arbustos invasivos como la materia orgánica, los desechos agrícolas, un poco como los desechos agrícolas, perdón, del principio de mi discurso, para combinarlos con el micelio y llegar a fabricar esos ladrillos que luego se han usado para construir viviendas. También cabe mencionar que ese proyecto no es el primero en el que se han usado ladrillos de micelio para construir algo que aunque no sea una vivienda. En ese caso, ya en el año 2014, otro arquitecto estadounidense, el arquitecto David Benjamin, construyó una torre hi-fi, que no hi-fi, hi-fi en Nueva York, delante del MoMA, del Museo de Arte Moderno, usando 10.000 ladrillos de micelio. Bien, es importante recalcar que la fabricación de ladrillos para la construcción no es el único uso que se le puede dar al micelio. Efectivamente, el micelio también se puede usar para fabricar combustible o incluso pienso, alimento para animales. Bien, pero un desarrollo reciente ha sido la creación de unos embalajes, unos envases para la firma sueca IKEA. ¿Y de qué se trata en este caso? Pues se trata de sustituir al poliestireno, que tarda miles de años en descomponerse, y crear envases de micelio que además presentan la enorme ventaja de poder descomponerse rápidamente, en cuestión de semanas, simplemente arrojándolos en el jardín, em, y además de poder crecer en un molde cualquiera para adoptar la forma idónea para el producto correspondiente. Señoras y señores, no son ahí los únicos usos del micelio, ya que la NASA está explorando la posibilidad de enviar un cargamento de algas a Marte junto con otro de esporas de hongos para, aprovechando el agua en el subsuelo de Marte, hacer que las algas crezcan y que sirvan de alimento a las esporas de hongos para de esta manera poder fabricar todo tipo de material de construcción para la base que le gustaría crear en el suelo de Marte para el año 2030. El año 2030 en el que se supone que la humanidad podrá por fin enviar a una tripulación de astronautas para que estos últimos puedan explorar el planeta rojo que tanto y llama la atención a los astrofísicos, a los astrónomos, pero también al ciudadano de a pie como un servidor. Señoras y señores, espero que mi discurso les haya resultado interesante y que las posibles soluciones habitacionales del futuro resulten de su agrado, porque
¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera dicho que en el futuro viviríamos ya no en casas de pajas o de ladrillo o de hormigón, como los tres cerditos para las primeras y, bueno, como nosotros, todos nosotros ahora misma, sino en casas construidas con un material que viene de los hongos? Muchas gracias por su atención.